Lo último que quedamos por ver era la capitalización de los intereses, ¿verdad? Y mencionábamos que capitalizar intereses significa que cuando el deudor deja de pagarlos, la cantidad que se adeuda por ese concepto acrecienta el capital, de manera que a partir de la capitalización, los intereses aumentan porque se elevó la suma del capital. La capitalización de intereses, dice, era conocida también como negocio bancario y está regulado en el artículo 691 del Código de Comercio. También se extendió a todo tipo de obligación mercantil, siempre que sí se pacte en el contrato y que la tasa de interés no sobrepase la máxima que cobran los bancos. Como cosa curiosa, el artículo 1949 del Código Civil prohíbe la capitalización de intereses, permitiéndola únicamente en el negocio bancario. Como corolario, los que tengan por ahí la ley de bancos y grupos financieros podrían ver en su artículo 12, en el penúltimo párrafo, dice: intereses por financiamientos. Los emisores podrán pactar libremente con los tarjetavientes la tasa de interés aplicable a la línea de crédito según lo establecido en la presente ley. Pero en la parte, en la penúltima parte del párrafo de ese artículo dice: los intereses no podrán capitalizarse en ninguna forma, ni podrán calcularse sobre comisiones y otros cargos. En el caso de convenio de pago, los intereses podrán ser considerados como parte del capital de la nueva deuda. ¿Qué es lo que pasa? En concordancia con el artículo 1949 del Código Civil, que dice que tampoco se pueden capitalizar los intereses. ¿Por qué? Porque hoy en día la ley de bancos y grupos financieros sí establecía que se podían captar los intereses en las tarjetas de crédito, ¿verdad? Al contrario, censo, como es una ley posterior a la ley de bancos y grupos financieros, esta misma ley de tarjetas de crédito obliga a que la superintendencia de bancos, al igual que las financieras y bancos que se dedican a esta clase de negocios, ya no van a poder capitalizar los intereses, salvo convenio de pago, que los intereses, dice, podrán ser considerados como parte del capital de la nueva deuda. Pero eso es si hay un convenio de pago entre el deudor y la entidad emisora de la tarjeta, ¿verdad? Luego, en el artículo 14 de la misma ley, nos establece que el interés por mora se calculará sobre el saldo de capital de la o las cuotas de capital en mora, de acuerdo a los días en mora, y se aplicará como máximo la tasa de interés por financiamiento pactado. Estos intereses, dice, no podrán ser capitalizados. Es decir, que cuando exista una mora, solo se debe calcular sobre el capital de la o las cuotas de capital en mora. No se pueden capitalizar intereses o cobrar mora sobre intereses, que es lo que actualmente hacían las tarjetas, las empresas emisoras de tarjetas y los bancos. Entonces, a raíz de este decreto, el 2-2024, que es la ley de tarjetas de crédito, eh, pues ya no van a poder hacerlo. Obvio, en las obligaciones de tipo civil, sí lo van a poder hacer siempre y cuando no sean excesivos de acuerdo a la plaza o al interés que las partes hayan pactado en el propio contrato, ¿verdad? Eso sí que les quede ahí como parte de lo que concierne a la capitalización de intereses, porque eso es lo que normalmente hacen las y los bancos del sistema, ¿verdad? Pero también, así como está la fecha del origen, está el vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo. Las obligaciones de tracto sucesivo es la falta de un pago que dan por vencido el paso de la obligación y la hace exigible, salvo pacto en contrario. Esto lo encontramos regulado en el artículo 693 del Código de Comercio. Dice: en caso de bienes inmuebles por abonos por falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas,
Y luego en el artículo 1836 del Código Civil, dice que en caso de bienes muebles, la ley civil no tiene ninguna previsión al respecto. Y si no se y si no se trafican como mercaderías, se aplicaría por analogía la disposición del Código Civil. Si revisamos el artículo 693, los que tengan ahí a la mano su código, por favor, llevan la lectura o lo revisan para la manera de, dice, artículo 693. Cuando se haya estipulado en la obligación ha de ser pagada por pactos sucesivos, salvo pacto en contrario. La falta de un pago dará por vencido y hará exigible toda la obligación. Esto es de las obligaciones mercantiles. Ojo, dice, cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos. En ese orden de ideas es cuando debemos, si no dice, si la falta de un pago dará por vencida la obligación y esta ya es exigible toda la obligación, es decir, ya no solo se va a cobrar la cuota que tiene atrasada, sino que además el monto total de la obligación. Ya no se cobraría nada más la cuota atrasada que tiene vencida él en el cumplimiento de la obligación, sino que además se va a pagar el monto total. El requerimiento de pago va a ser sobre el monto total de la obligación. El otro ejemplo es en el contrato de arrendamiento, que también se da por terminado cuando se dejan de pagar por lo menos 2 meses de renta. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo a la ley, eh, para poder acudir al, al juicio sumario de su ocupación y cobro de rentas, la condición sine qua non que establece la ley es que hayan el, el, el inquilino no haya pagado 2 cuotas de acuerdo al contrato que se pactó. Sin embargo, si él faltare en cualquiera de las obligaciones, no obsta que el acreedor, en este caso, que sea el propietario del bien, que pueda promover la demanda por alguna de las causales que establece el mismo Código Civil. Por ejemplo, que él necesite el bien inmueble para poder habitarlo. Esa es otra de las causas por las cuales se puede pedir la desocupación y cobro de renta de un bien inmueble, ¿no? Ahora vamos a ver las características de los contratos mercantiles. Dentro de las características que tienen los contratos mercantiles tenemos que el contrato es considerado como un acto jurídico que constituye el medio para que se dé el movimiento en el tráfico comercial, aun cuando las obligaciones mercantiles no necesariamente devienen de él. Sigue siendo una categoría para el surgimiento de las obligaciones de origen contractual. Otra de las características que en el contrato en general no difiere totalmente entre el campo civil y el mercantil en los conceptos aplicables a las características. Pero no obstante que tienen estos caracteres o características de estos contratos mercantiles, también podemos decir que las características especiales de los contratos mercantiles que existen para adaptar la forma a un conjunto de relaciones subjetivas que se producen en masa, con celeridad, con reducidos formalismos, los que casi no se observan en la contratación civil, en el artículo 1517 del Código Civil. Si ustedes se dan cuenta que en los contratos mercantiles que normalmente se celebran son en masas, especialmente el que acabamos de mencionar de la ley de tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque eso va para toda la sociedad que aplique y solicite una tarjeta de crédito. En cambio, en el contrato civil, no. Es solo si las partes desean contratar, ¿verdad? Solo en eso sí. Esa es una gran diferencia que se da en el contrato civil y el contrato mercantil. La característica es que el del contrato mercantil es en masa, en cambio el del contrato civil es 2 o más personas las que puedan contratar.
de acuerdo con el artículo 1517 del Código Civil. Otro de los aspectos que tenemos que considerar como característica es la representación por contratar. En el derecho mercantil funciona lo que se llama la representación aparente, es decir, que una persona se manifiesta como representante de otra sin necesidad de ostentar un mandato, como sería necesario en el tráfico civil. Es decir, que si una persona dentro del derecho mercantil ejerce la representación aparente de una persona, pues simplemente manifiesta que actúa en representación de otra, sin necesidad de ostentar un mandato. Al contrario censo, en el derecho civil, sí, obligadamente por norma general, debe de existir un mandato general o bien un mandato especial para poder negociar, ¿verdad? Quien haya dado lugar, dice, con actos positivos u omisiones graves a que se crea, confirme conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como representante, no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe, de conformidad con el artículo 670. Te recordarán que dentro de los aspectos que mencionamos del derecho mercantil, en el artículo 670 es la representación aparente. Quien haya dado lugar, dice, con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación respecto de terceros de buena fe. Es decir, si esa persona, al momento de celebrar un contrato mercantil, él dice y manifiesta de viva voz que él ostenta no puede afectarle. ¿Por qué? Porque esa persona está contratando con él de buena fe y como consecuencia a la hora de presentar alguna demanda mercantil en contra de la persona con la que contrató, no puede alegar la falta de representación porque se supone que esa fue una actuación de buena fe de parte de él, la persona que le otorgó el crédito o el negocio con el que celebró el negocio jurídico. Y por eso repito, en el artículo 670 está bien, en el libro cuarto del Código de Comercio, está bien explicado lo que acabamos de mencionar de la representación por contratar. Otra de las características de los contratos mercantiles dice, en el campo civil las personas pueden contratar y obligarse por medio de escritura pública, documento privado, acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia y verbalmente. En cambio, en el campo mercantil, la forma se encuentra más simplificada. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedan vinculadas en los términos que quisieron obligarse. Cuando el contrato se celebre en Guatemala y sus efectos surcan aquí, debe utilizarse el idioma español en concordancia con las leyes fundamentales de la República. ¿Y por qué en concordancia con las leyes de la República? Si ustedes se van a la ley del organismo judicial, específicamente en el artículo 11, anótenlo. Espero ya hayan leído los primeros 25 artículos que les dejé el otro día. Dice idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Precisamente, por eso la forma del contrato mercantil tiene esta característica. Aparte de que no es formalista, no tiene, o sea, para su validez no necesita una formalidad especial. Y cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedan vinculadas.
Por ejemplo, si una persona de nacionalidad guatemalteca celebra un contrato con una persona extranjera y el contrato va a surtir efectos aquí en Guatemala, ¿cómo podemos demandarlo si el contrato está en inglés? Una de las salidas es pues hacer la traducción de ese documento y una vez cumplidos los pases de ley, pues ese contrato ya se puede ejecutar aquí en Guatemala, ¿verdad? Otro de los aspectos es la cláusula compromisoria. De conformidad del Código Procesal Civil y Mercantil, ojo, que establece que toda controversia relativa a los contratos pueden dirimirse mediante juicio arbitral, si así se consigna en la escritura pública. En el ámbito mercantil es diferente. Un contrato puede discutirse mediante arbitraje sin necesidad que la cláusula compromisoria conste en escritura pública, lo cual es una característica del contrato mercantil. Y para ese efecto miremos el artículo 671 del Código de Comercio. Dice, los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo se extenderán en el idioma español. Es lo que les acabo de mencionar, que está en el artículo 11 de la ley del organismo judicial. Sin embargo, tiene una excepción. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales, ¿verdad? Entonces, ojo, cuando hablemos de las cláusulas compromisorias de los contratos mercantiles, normalmente la mayoría de estos contratos siempre tiene una cláusula compromisoria. ¿Y cuál es? Que cualquier controversia, y la mayoría de empresas ahora eso es lo que hacen, o de las personas que están dentro del tráfico mercantil, siempre ponen esa cláusula compromisoria de cualquier controversia que surja como consecuencia del negocio mercantil, se van a la vía de arbitraje. Fíjense que hoy en día la mayoría de bancos, empresas financieras, eh, normalmente establecen que se deben de ir a la vía del arbitraje. Pero para poder ir a la vía del arbitraje, ambas partes de común acuerdo deben de manifestar de manera expresa y aceptar que esa controversia debe de irse a un arbitraje. Con una de las partes que no haya aceptado esa cláusula compromisoria, debe de irse a la vía ordinaria. ¿Y cuál es la vía ordinaria? A ver, Yolanda Rebeca Méndez, la escucho. No está Yolanda conectada. A ver, Roberto Antonio Sisimit Hernández. Dígame, Lick, buenas noches. Buenas noches. ¿Escuchó la pregunta que formulé? No, Lick, ¿la podría repetir? Sí, es que ustedes no están poniendo atención, solo están conectados, pero no están escuchando la clase que se está impartiendo. Yo sí les ruego que para el próximo día de clases todos deben de conectar y tener abierta su cámara. Si la tienen cerrada, yo lo reporto inmediatamente como una falta de asistencia a la clase. Porque estoy revisando acá y la mayoría tiene apagada la cámara. Solo están dejando la cámara en estado
en modo avión, dijo, y no están al pendiente de la clase que se está impartiendo. Por eso es que usted no escuchó la pregunta que formulé. ¿Me equivoco o no? No, sí, tiene razón, licenciado, perdón. Miren, si se está haciendo a través de esta vía las clases en una semana, pues creo que también deben de poner de su parte, porque luego después lo primero que argumentan es que no se les dieron ciertos puntos de la de lo que se evalúa en el examen. Platicaba el otro día con Estuardo Monroy, que nos quedamos un poco ahí el día de la clase, y él me comentaba pues algunos inconvenientes que han habido con algunos docentes. A veces el docente hace su mayor esfuerzo por impartir la clase, pero a veces el alumno no pone la más mínima atención para hacer las clases. Así que para el próximo día de clases, que es el día jueves, todos sin excepción, independientemente del lugar donde estén, van a tener que conectarse. Estén en horario de trabajo, estén en el horario de su picnic, anden en, en compras, se van a tener que conectar. Y si no, yo lo reporto y les bajo puntos el día del examen. De una vez se les advierte. Entonces, La pregunta eso es, sí, sería dígame, la vía ordinaria que establece el Código Civil, procesal ¿qué es civil la y vía mercantil. ordinaria? Es el proceso normal que se aplica en toda clase de juicio civil. Establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Correcto. ¿Y dónde encontramos regulado eso? En el Código Procesal Civil y Mercantil, eso estoy buscando el artículo, pero no lo he encontrado. El artículo 96, vía ordinaria, licenciado. Es correcto. Es el artículo 96 el que hay que mencionar, porque dice que cualquier controversia que no esté regulada en la presente ley se tendrá que acudir a la vía ordinaria. Por eso les mencionaba estos artículos que menciona el Código Procesal Civil y Mercantil. Aunque fueron expulsados de ya el ordenamiento jurídico, porque precisamente establece los procedimientos para la vía arbitral, ¿verdad? Y luego en Licenciado, el artículo, perdón, licenciado, perdone. Yo tengo una duda. Usted nos mencionó el artículo 270 del Código Procesal Civil y y el Mercantil. 272. Bueno, a mí me parece que es la Ujú, cláusula de compromiso, ujú. donde dice que está derogado. Yo no sé si mi código es el que Es, está. no, es precisamente por eso lo acabo de mencionar. Ahora Ah, existe una normativa especial que rige para la ley de arbitraje, ¿sí? Ese fue expulsado. Dentro de los juicios de conocimiento que regulaba nuestro ordenamiento jurídico está el juicio ordinario, el juicio sumario, el oral y el arbitraje. Hoy en día hay 3 juicios de conocimiento. ¿Por qué? Porque el juicio arbitral fue expulsado del ordenamiento jurídico, porque se creó un normativo especial para estos arbitrajes, que es lo que estamos mencionando acá como cláusulas compromisorias, ¿verdad? Y, y nos vamos al artículo gracias, 671, Lic. que es el que les acabo de mencionar, que las partes son las que de común acuerdo deciden contratar, ¿no? Otra de las características de los contratos mercantiles, que son los contratos por adhesión. ¿Qué debemos de entender por el contrato de adhesión? El contrato por adhesión ha sido criticado en la doctrina por ponerle desventaja al consumidor frente al que ofrece un bien o un servicio. Sin embargo, hay quienes lo defienden y consideran que es el medio más adecuado para aquellas transacciones que se dan en grandes cantidades. Por eso se ha considerado que esta modalidad de contrato es más susceptible de darse en el campo mercantil, pero no es raro a las relaciones civiles, aun cuando se le revista de procedimientos diferentes. Precisamente la ley de tarjetas de crédito es un contrato de adhesión. Yo les decía que muchas de las personas, por el solo hecho, aunque no firmen el contrato,
pero por el solo hecho de utilizar su tarjeta y pasarla en la cinta magnética, ya se están adhiriendo a las obligaciones, compromisos de ese lo concerniente a la ley de tarjetas de crédito, específicamente el artículo 1 dice, ¿cuál es el objeto de esa ley? La presente ley tiene por objeto regular las operaciones de tarjeta de crédito, las relaciones entre emisor, afiliado y tarjeta viente, los mecanismos de protección del usuario financiero de tarjeta de crédito, así como su régimen sancionatorio. Y luego nos da en el artículo 2 las definiciones de tarjeta de crédito, de tarjeta viente titular, tarjeta viente adicional, el emisor, coemisor, operador, afiliado, estado de cuenta, fecha de corte, fecha límite de pago, el pago mínimo, que era lo que platicábamos el otro día, que normalmente la mayoría tiene por costumbre de pagar la cuota mínima y no le abonan nada a capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso va en aumento constantemente. ¿Por qué? Porque únicamente se dedican a pagar a la cuota mínima. También tiene la tasa de interés por mora. Dice porcentaje de interés anual, mensual o su equivalente, según el periodo que se pacte en el contrato respectivo, que el emisor aplica únicamente a la suma no pagada del saldo de capital, cuando en la fecha límite de pago el tarjetaviente incumple con el pago total del crédito correspondiente a la última fecha de corte. Regresamos al punto de que uno, como usuario de la tarjeta de crédito, normalmente hace un mal uso y ahí es donde las entidades emisoras de la misma pues empiezan a hacer unos cobros excesivos y abusivos. Hoy en día, la ley de banco, la ley de tarjetas de crédito está regulando todas esas conductas atípicas que se dan en las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Hubo demasiada denuncia y un mal uso, tanto del tarjetaviente como del emisor, en el tema de los contratos de adhesión de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque le cobraban aparte del capital, un interés abusivo, una mora exagerada, y el grave problema es que capitalizaban ese tipo de mora. Y al final esa mora venía o resultaba bastante onerosa para poder pagar por parte del tarjetaviente, ¿verdad? Entonces, y luego en el capítulo segundo están los aspectos contractuales y el financiamiento. Y el contrato entre el emisor y el tarjetaviente, todos los requisitos que debe de contener están regulados en el artículo 4. Están el límite de crédito, el área geográfica de uso de la tarjeta de crédito, el plazo del contrato, el tipo de moneda, tasa de interés del financiamiento y la forma de calcularlo, así como la tasa efectiva anual equivalente. Y es que con esa tasa anual equivalente es donde la mayoría que usamos las tarjetas de crédito a veces no nos percatamos. Nos dicen un tipo de interés del 2.5%. Pero si ustedes multiplican ese 2.5% por el tiempo del uso de un año de esa tarjeta, ¿qué interés estamos pagando? Hay las matemáticas. 30% anual. Exacto. Ese es el interés real. Y sobre eso es que le están cobrando el interés y la mora. Por eso es que se vuelve excesivo ese cobro, ¿verdad? Y súmele a esto que todavía le cobran gastos de administración, ¿verdad? Hoy en día dice que, de acuerdo a la ley de tarjetas de crédito, dice que ya no se debe de cancelar o pagar
o no pueden hacerle ningún cobro si usted canceló su deuda y por el finiquito que le estaban cobrando a uno, unas cantidades que ustedes ni se imaginan, no sé si alguien de ustedes ya sufrió una consecuencia de eso, era un costo bastante alto, ¿verdad? Y si no le daban ese finiquito, pues resulta que no podía ir uno a negociar en otro banco. ¿Por qué? Porque le exigían el finiquito de la deuda que tenía con el acreedor anterior. Y entonces eso se vuelve una burocracia y un círculo vicioso en que luego después le dicen, mire, tenemos que revisar a ver si no quedó algún cobro pendiente. Y entonces ahí es donde se da una, una forma anómala de retener al cliente, ¿verdad? Y todavía de cobrarle por la extensión o de ese finiquito. Dice, en el campo comercial esta forma de contratar es lo más común. Por eso es que el Código de Comercio establece reglas para interpretar los contratos por adhesión, con el objeto de proteger al contratante que recibe la oferta del contrato. Estos contratos, llamados en forma más técnica contratos de adhesión, contratos por adhesión, son producto de la negociación en masa. Son elaborados en serie, según la ley de los grandes números, sometidos a las leyes de una estandarización rigurosa y que por un proceso de tipificación contractual reduce al mínimo el esfuerzo de las partes y la pérdida de tiempo. Se puede, se puede, se puede decir que estos contratos no sean contrarios a los intereses de la masa consumidora. Si el Estado tuviera un órgano que revisara previamente los formularios o lo que conocemos con el nombre de machotes o pólizas, antes de que estos se usaran con el público, como está previsto en el Código Civil para los formularios de las empresas que prestan los servicios públicos. Previsión que debió ser es que cuando se nos prestan, no sé si todavía hoy en día existen empresas que tienen contratos por la prestación de los servicios públicos. Normalmente ellos tienen un contrato y ahí tienen que indicarse claramente cuál es el monto que se va a cobrar y de una vez especificar el tipo de derecho civil. En cambio acá, en el contrato por adhesión, pues no lo revisa nadie más que solo el emisor de la tarjeta, ¿verdad? Y el creador del contrato, solo él lo revisa y por eso les decía que uno normalmente al usar la tarjeta lo que sucede es que se está adhiriendo a esa obligación. Hoy en día, por ejemplo, con el transporte colectivo, ustedes no sé si se han dado cuenta que algunas empresas de transporte colectivo lo que hacen es que hay días feriados, días festivos que cobran un costo adicional al costo del transporte ordinario. Hay empresas que cobran, por poner un ejemplo, 5 quetzales en día ordinario, pero en días de feriado, días de asueto, como quieran, cobran un costo adicional, que eso nadie lo mira y para mí eso es ilegal bajo todo punto de vista. ¿Por qué? Porque eso no está previsto en la ley. El cobro y el contrato es por todo el tiempo del servicio que se presta. Y como le digo, salvo si existe una cláusula donde les autoricen a cobrar esas sumas de dinero adicionales. Se recordarán ustedes que normalmente en las épocas de Semana Santa, los que prestan el servicio público del transporte extraurbano cobran unas cantidades exageradas. Y aparte de eso, llevan a las personas prestando un servicio pésimo. ¿Qué es lo que ha sucedido? La Dirección General de Transporte hace los famosos retenes y a revisar el costo del pasaje que le están cobrando a cada usuario.
porque son cuotas que no han sido autorizadas por ellos. Por eso, a eso se refiere con estos contratos que previamente son revisados dentro del ámbito civil por parte del Estado. Y así debieron de haber sido todos esos contratos por adhesión para evitar ese flagelo o ese mal uso que le dan el, el ente emisor de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces sorprenden a la gente y la gente a veces se molesta, pues. A veces ahora está un horario establecido de acuerdo a la ley de tarjetas de crédito para llamar a la persona y no cometer un abuso en estar prácticamente coaccionándolo o bien extorsionando a la persona de una manera que pues, es hasta abusiva. Hoy es constitutiva de delito por cualquiera de esas formas que estén perjudicando la paz de cualquier persona en su casa. Bueno, el Código de Comercio distingue dos clases que disciplinan el contrato de adhesión. Uno es el contrato mediante formularios, que está en el regulado en el artículo 672 del Código de Comercio, que establece que en los contratos estandarizados mediante formularios, su interpretación se rige mediante las siguientes reglas. Ojo. A. Se interpretan en caso de duda en sentido menos favorable de quien preparó el formulario. B. Cualquier renuncia de derechos tiene validez si en la redacción del documento aparece caracteres tipográficos más grandes o diferentes al resto del documento. C. Las cláusulas adicionales prevalecen sobre las generales, aunque éstas no hayan sido dejadas sin efecto. D. El contrato mediante pólizas. Y estas las encontramos en el artículo 673, que establece, hay contratos que se celebran mediante pólizas, como lo son el seguro, mediante facturas, una compra-venta, mediante órdenes o pedidos o el suministro. En estos contratos puede suceder que los términos que se establecen en el mismo difieran de lo que dice el documento. Para ello se puede pedir una rectificación dentro de los 15 días siguientes de la recepción del documento. De lo contrario, se consideran aceptadas las condiciones consignadas. ¿Qué clase de aceptación sería esa? Si dentro del plazo que tiene usted, los 15 días para que se rectifique, no dice nada, ¿qué debemos de entender? Que estamos conformes con lo que nos están Así cobrando. es. Estamos aceptando, ¿verdad? De manera tácita ese contrato. Y lo perfeccionamos cuando lo usamos, ¿verdad? O disponemos de él. Asimismo, si la persona contra quien reclama no contesta dentro de los 15 días, se considerará aceptada la rectificación. En estos dos casos debe tenerse silencio como tácita manifestación de voluntad. A estas formas de contratam también se les aplica las reglas de interpretación antes descritas. Y luego tenemos la omisión fiscal. ¿Qué es la omisión fiscal? A ver, Estuardo Monroy, para usted, ¿qué es la omisión fiscal? Lo escucho. Abra su micrófono. Perdón, tiene razón, no lo había abierto. Le comentaba que era la omisión fiscal, es porque la persona no omitió cumplir con sus obligaciones, que es el llamado omiso, ¿no? Exacto. La omisión fiscal, ¿verdad? Es cuando son los actos jurídicos, sobre todo los que se refieren al tráfico patrimonial, están sujetos a cargas impositivas a favor del Estado. La municipalidad de por sí cobra el impuesto único sobre inmuebles, ¿verdad?
esa carga tributaria, si ustedes no la pagan dentro, ellos dan 4 formas para poder pagar esa cantidad perdón, 4 periodos de pago le dan a uno. Ya es la libre albedrío si usted quiere pagar en forma anual o bien en forma trimestral. ¿Por qué? Porque es una de las formas que ellos dan para que no la carga impositiva no sea fuerte para la bolsa del usuario, ¿verdad? Primero porque es su patrimonio. Hay personas que a veces creen que el Estado no va. Cuando me refiero al Estado, específicamente me estoy refiriendo a la municipalidad por el caso concreto del pago del YUSI. Algunos se han visto en la penosa necesidad que los han tenido que demandar y algunos hasta les han rematado los bienes inmuebles, ¿verdad? En el caso de la SAT, por ejemplo, si usted es omiso en el pago de los impuestos que por ley le corresponden, pues ¿qué es lo que sucede? Hay un omiso, inmediatamente viene la sanción y de una vez, dentro de las facultades que tiene la SAT, es que le inhabilitan su número de NIT, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un omiso, no cumplió con sus obligaciones. Le fijan un plazo para que usted cumpla. E inclusive le ofrecen un convenio de pago, si usted quiere ponerse al día en el pago de los impuestos. Hoy en día, pues ha dado bastantes facilidades o ha habido bastante facilidad por parte del Estado en, me refiero cuando el Estado, en todas sus instituciones como tal, ¿verdad? Que son las encargadas de la fiscalización de fiscal. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que el ente recaudador, llámese la SAT, pues recaude la mayor cantidad. Lo ideal sería que recaudara el 100%, porque esto viene a repercutir en la prestación de los servicios que tiene para nosotros como usuarios, ¿verdad? Mejores carreteras, mejor servicio de alumbrado eléctrico, mejor educación, mejores escuelas, etcétera. Todo eso es en beneficio del usuario. ¿Por qué? Porque a través de la carga tributaria que cada uno tenemos como usuarios o como personas obligadas a pagar esos impuestos, pues así tenemos todo el derecho a exigir también que se nos preste un mejor servicio, ¿verdad? Lamentablemente, a veces se hacen mal uso del- de la recaudación fiscal, no la SAT, sino quien lo hace es a través cuando se hace el famoso presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. En la repartición de esas sumas de dinero es cuando a veces se hace un mal uso. ¿Por qué? La persona encargada de recibir cada uno el aporte que les corresponde de conformidad con la ley, pues él lo utiliza para otros fines y no precisamente para devolverlo a través de la obra pública hacia el usuario, ¿verdad? Verbigracia, lo que está pasando con nuestras carreteras hoy en día. Miren cuántos meses llevamos ya y el problema que tenemos en la carretera en el kilómetro 44 no ha sido solucionado. ¿Por qué? Pues es responsabilidad únicamente del ministro de Comunicación. Revise todo eh, las carreteras que están en nuestro país y pues las que correspondan, pues hacer las reparaciones respectivas. Si bien es cierto, este fue un caso eventual, como el que sucedió ahí por cuestiones de la naturaleza, lo es también que para eso existen los seguros que se contratan para garantizar precisamente con las empresas constructoras, que son las que a la vez vienen a hacer obras de menor calidad y sin embargo ellos recibieron una cantidad real, ¿verdad? Sin embargo, disfrazan los montos el precio de cada uno de los productos que nos dan y entonces ahí vienen las repercusiones posteriormente, ¿verdad? Entonces eso como consecuencia provoca que los usuarios que pagamos los impuestos pues seamos afectados en la libertad de locomoción, ¿verdad? En cualquier otra actividad de tipo comercial, personal, o como ustedes le quieran llamar, en
en el transitar de las carreteras del país, ¿no? Y así como ese ejemplo, pues existen una infinidad de casos en cuanto a la prestación de los servicios por la omisión fiscal, ¿verdad? Dice, sin embargo, como el tráfico mercantil puede verse afectado en la buena fe comercial cuando los sujetos omiten tributar con respecto a sus contratos y obligaciones, la ley establece que ello no produce la ineficiencia de los actos o contratos mercantiles, como tampoco lo libera a pagar los impuestos omitidos. En estos casos, además de pagar la carga tributaria, se responderá de las multas que se impongan como consecuencia de disposiciones del derecho tributario. Es donde yo les digo que vienen a ser perjudiciales para el usuario. ¿Por qué? Porque producto de estas personas que no pagan los impuestos, pues el presupuesto de la nación, pues obvio, va a ser menor si no hay una buena recaudación fiscal por parte de las entidades obligadas a la recaudación, ¿verdad? Y como consecuencia va a haber un pésimo servicio, ¿verdad? También tenemos otra de las características de los contratos mercantiles, es la libertad de contratación. Cuando hablamos de la libertad de contratación es porque regresamos nuevamente al artículo referente al filosófico de la buena fe habida y la buena fe guardada. Dice, el contrato ha sido considerado como la máxima contención de la libertad jurídica, entendida esta como el diseratum de las personas para hacer o no hacer lo que la ley permite. Ninguna persona está obligada a celebrar contrato. El artículo 681 del Código de Comercio establece que a nadie se le puede obligar a contratar, sino cuando rehusares a ello significa un acto ilícito o abuso de derecho. La ley pretende que si una persona habilita una empresa fabril o de intermediación para ofrecer al público bienes y servicios, ella tiene la libertad jurídica para decir si contrata o no con una persona determinada. Esto lo tenemos que tener bien claro en cuanto a la libertad de contratación mercantil. ¿Por qué? Porque si la persona, como lo dice aquí el autor, y la ley establece que si una persona está habilitada para poner un negocio, pues ella tiene la libertad jurídica para decidir si contrata o no con una persona determinada y formalizar ese contrato, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como libertad de contratación. Licenciado, ahí ¿No? podría Sí, entrar, por dígame. ejemplo, habiendo eso de la autopista, ¿verdad? Que lastimosamente a la empresa Ujú. que tenía, bueno, Ese cargo, ese proyecto, ¿por qué no pasó en ese tiempo? ¿No? Qué casualidad que ahorita ya entregaron ellos eh, su, ese tiempo, ¿verdad? De tener la autopista, no pasó este desastre natural, sí, ¿verdad? sí, lo que llama la atención es que todos esos desastres pasan casualmente cuando ya se han entregado la obra. Ellos cuántos años la estuvieron administrando y manejando a su sabor y antojo y cobrando unas cantidades exorbitantes en cuanto al peaje, ¿verdad? Recuerdo yo que empezó valiendo alrededor de 5 quetzales, después le subieron a 5.25. Finalmente, el año pasado, si no mal recuerdo, ya estaban cobrando 15 y algo, que es lo mismo que está pasando hoy con estas nuevas carreteras que hicieron, que aparentemente son de mejor calidad y mejor atención hacia uno. Pero si se dan cuenta ustedes el costo que están cobrando, ¿cuánto le puede representar a un usuario el viajar todos los días, por ejemplo, de Escuintla hacia la ciudad capital para llegar en un tiempo breve a su destino, pues, de su trabajo, ¿verdad? Tengo entendido que
la autopista de ahí de Amatitlán, creo que es kilómetro 22 para aquí hasta la entrada de Los Álamos, creo que es, el costo creo que son de 15, 25, por ahí más o menos. Y luego si usted agarra la otra, que es la que comunica de ahí de Los Álamos hacia salir aquí a la plaza Atanasio, son 10.25 más o menos, si no estoy mal. Imagínense, estamos hablando de 25 y de regreso, otros 50, otros 25, 50, estamos hablando de 51 quetzales diarios, solo por utilizar el peaje. Y eso no le garantiza de que va a llegar en el tiempo que usted estipuló, ¿verdad? Hoy en día existen las redes sociales, por ejemplo, el famoso Waze, que a veces lo confunde a uno, luego le da un tiempo aproximado, pero allá usted si se quiere correr el riesgo en llegar a través de esa vía, ¿verdad? Pero él no le va a garantizar que efectivamente él le da un tiempo aproximado, ¿verdad? Pero no le va a dar la certeza del tiempo real que usted utiliza para llegar a su destino. Entonces eso provoca y merma en la economía de cada uno de los usuarios. Ya se imaginan ustedes viniendo todos los días. Sumémosle el costo que cobraba la autopista antes por utilizar Escuintla hacia hacer la conexión con la famosa VAS que está ahí en el kilómetro 22. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante alta y es un costo que representa diario para cada usuario, cuando que el Estado es el que debe prestar ese servicio, ¿verdad? Entonces, es cierto, hay libertad para que usted lo use o no, pero también las carreteras al estado en que se encuentran, lejos de ayudarlo a uno, lo que lo hacen es perjudicar, porque daña usted su vehículo, sea automotor, de 2 ruedas, de 4, etcétera. Lejos de prestarle un buen servicio, es un pésimo servicio que le dan. Y si usted utiliza el transporte colectivo, no se diga, ¿verdad? Puede ser objeto de un cobro primero ilegal por parte del que presta el servicio, que puede ser objeto de un robo dentro del transporte. Inclusive, en el caso de las féminas, pues puede ser objeto de una violación, que es lo que sucedió en algunos casos en las juntas de aquí del país, ¿no? Nos vamos a quedar el día de hoy con lo que ya les expuse y les repito que para el próximo día de clases todos sin excepción van a tener que conectarse y tener abierta su cámara. Si no, Tengo multa, buenos- Lick. No, ya les dije qué es lo que va a pasar. Yo tengo Gracias. tengo un reporte de quienes se conectaron y quienes no, y el tiempo que estuvieron conectados. Es más fácil ahora con la tecnología, es más fácil. Gracias, Bueno, Lick. Feliz noche. Gracias por la igualmente, cátedra. mucho. ¿Sería por el mismo medio, Lick, o